Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el libro de Proverbios. Nuestro devocional en esta mañana es Proverbios capítulo 1, del versículo 8 al 19. Hemos llamado a este devocional en esta mañana advertencia en contra de la violencia. Advertencia en contra de la violencia. Vamos a leer nuestra porción para esta mañana y se encuentra en el libro de Proverbios. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. Es Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 19. Dice en la palabra de Dios: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizá te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes, solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de los caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Ven deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia roba la vida. Bien, este proverbio, como hemos titulado esta mañana, nuestro devocional es Advertencia contra la violencia. Es este poema, esta primera parte del poema, nos lleva a un discurso sobre la violencia, con una exhortación contra ella. Empieza este discurso de un padre ideal exhortando a un hijo ideal. Al oír esta enseñanza de su padre, a que no desprecie tampoco la instrucción ni de él ni la de su madre. Es un pasaje que ilustra muy bien la característica de la poesía hebrea, que es lo mismo, que trata de explicarnos una misma situación desde dos puntos y desde dos perspectivas para unir esa enseñanza en una sola. Y aquí lo que tenemos es el oír la doctrina del Padre, es la misma cosa que no despreciar la autoridad de la madre, la dirección de la madre, siendo el tema de esta porción la obediencia a la autoridad de los padres, que es como el adorno de gracia, ¿sí? Dice: lo que aprendas de ellos te coronará de gracia. Es ahí en el versículo 9. Luego el padre exhorta al hijo a no consentir cuando los pecadores le quieran engañar. Y esto da entrada al resto del pasaje, al resto de lo que hemos leído. A que no coopere con estos pecadores violentos que hacen estas acciones infames. Es esta advertencia de un padre hacia un hijo de forma repetida.
para que no acepte estas invitaciones y da razones para ello. Porque estas maquinaciones que los impíos tienen tendrán como resultado que ellos mismos caerán en sus propias trampas. Y es una advertencia para evitar implicarse con pandillas y delincuentes. Es un consejo típico. Comienza con el llamado a ser atento. Versículo 8. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Lo cual asume que el padre y la madre juntos guían a la familia en su relación con la vida y en la relación para con Dios. El desafío está ligado a una promesa, sumando a aquellos en los versículos 2 y 7 que pudimos leer el día de ayer. La promesa que la sabiduría es no solo beneficiosa, sino también atractiva. La instrucción es una palabra de sabiduría, pero disciplina es una palabra que sugiere el estilo y contenido de este libro. ¿Sí? Esto lo iremos desarrollando a lo largo de las siguientes semanas. En el versículo 10 hace énfasis este proverbio sobre un aspecto particular de la conducta, lo que sucede y lo que debe responder aquel hijo, lo que se espera de él y la forma en la cual debe actuar. ¿Sí? Estas razones son importantes. Los malhechores van en busca de sangre, pero es su propia sangre la que será reclamada, es su propia sangre la que ellos estarán derramando. La estupidez es tal que ellos no pueden mirar de frente el desastre que están provocando. La palabra que está resonando en esta parte, la palabra que está vislumbrándose en esta parte es la maldad y por lo tanto el pecado. Es tanto como decir, aquellos harán pecados, cuídate de no seguirlos, cuídate de no estar en ese momento junto a ellos, porque serás arrastrado a esa misma condición de los cuales ellos serán demandados. Si los pecadores te quisieren engañar, si aquellos tendieran engaños para atraerte a sus actividades, entonces recházalas. Las palabras de los padres son de precaución. Están cuidando que el hijo no caiga en ese precipicio, que no caiga en ese lugar de destrucción. Será triste ver que aquel hijo ha desechado las palabras de su padre y que ha caído en aquellos engaños. Es la voz de un padre piadoso instando a su hijo a escuchar a la sabiduría y a obedecer lo que está oyendo. Tanto padre y madre han estado involucrados en la enseñanza del hijo y ambos le advierten que no abandone lo que se le ha dicho. Esos padres han guardado la instrucción de parte de Moisés de repetir todas las cosas a sus hijos al levantarse, al acostarse, al estar en cualquier actividad. Ya han enseñado fielmente a su familia la palabra de Dios. Pero la pregunta hoy es, ¿qué harán los hijos con toda esa enseñanza? ¿Qué harán los hijos con toda esa instrucción? El deseo de los padres es que los hijos obedezcan lo que han aprendido para que la palabra de Dios se convierta en un hermoso adorno que embellezca sus vidas, como una corona del rey o un collar de la reina. Pablo dijo a todos los cristianos que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador todas las cosas. Tito 2:10.
lo que simplemente significa hacer que la Biblia sea hermosa para los demás al vivir una vida piadosa. Pedro exhortó a las esposas cristianas a ganarse a sus maridos perdidos, centrándose en la belleza imperecedera del carácter cristiano en lugar de la belleza artificial del glamour creado por el hombre. En Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Aquí, Proverbios nos habla de un padre que explica a su hijo cómo evitar caer en la tentación. Primero le dice, revisa cuidadosamente el camino en el que estás y no camines con la multitud equivocada. Si caminas con la multitud equivocada, acabarás haciendo cosas equivocadas. Segundo, le dice, no juegues con la tentación, acabarás haciendo cosas equivocadas. Porque la tentación siempre conduce a una trampa. Los pájaros no toman carnada cuando pueden ver claramente la trampa. Y la gente debería ser más inteligente que los pájaros. Tercero, cuando desobedeces a Dios, dañando a los demás, solo te haces daño a ti mismo. Eres libre de tomar lo que quieres de la vida, pero eventualmente tendrás que pagar por ello. Y el precio que pagas es más alto que aquello que ganas. Terminas sacrificando lo permanente por lo inmediato. Y esa es una mala inversión. Es esta voz de tentación que es cierto, todos los jóvenes la escuchamos. En algún momento escuchamos esta voz de aquellos hombres que nos llevan o nos invitan a hacer cualquier actividad. Y a lo mejor por jóvenes nos parece sencillo. Nos parece fácil desobedecer a Dios. Nos parece atrayente la oferta que nos hicieron. Nos seducen aquellas palabras. Pero sin lugar a dudas, aquello nos puede conducir a desastre. Es trágico que un grupo de personas encuentre placer en hacer el mal. Encuentre placer en estar pecando. Y sobre todo, más doloroso pensar que su botín va a satisfacer sus deseos, rechazando los tesoros de la sabiduría por las baratijas baratas de este mundo, perdiendo también así su alma. En este primer discurso de Proverbios, el escrito en esta parte nos habla de estos padres y estas madres temerosos de Dios que piensan en el bienestar de sus hijos. Salomón nos presenta ahora a los pecadores que llevan a los jóvenes a la ruina. El libro de Proverbios nos va a ir llevando principalmente por dos tentaciones: las de los pecados sexuales y de las ganancias deshonestas. El escritor inspirado se ocupa de las ganancias deshonestas. Para aquellos que están ciegos con respecto al lado espiritual de la vida, que se centran en las ganancias materiales, en esa riqueza que se convierte en su Dios, y la búsqueda de aquellos tesoros que se han sido ganados y adquiridos de forma deshonesta. Empiezan a ver la facilidad de entrar en esas actividades. Empiezan a ver lo sencillo que es robar. No hay que ir muy lejos para encontrar esta realidad en nuestro tiempo. Una vez que la riqueza se ha convertido en Dios, la gente hará cualquier cosa, incluso hasta tomar la vida de una persona, con tal de obtener aquello que se han propuesto. A pesar de todo lo que las personas están dispuestas a hacer por las riquezas, es poca la recompensa que han de recibir. Al final de la travesía, no estará
la corona de oro, no estará la vida eterna, no estará la benevolencia de Dios, sino un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Muy a menudo los malvados quedan atrapados en sus propias maquinaciones. Salomón aquí usa una comparación para demostrarnos la insensatez de esa malévola carrera tras las riquezas. Al final, esta persecución implacable del poder financiero costará la vida propia de aquellos hombres. Incluso si lograran escapar del juicio de esta vida, no escaparán al juicio de Dios. Continuar por esa senda inevitablemente les llevará a perdición, les llevará a condenación, porque habrán hecho del pecado su forma de vida. La sabiduría implora, invita e ilumina a que nosotros estemos atentos a lo que escuchamos, estemos atentos a aquellas cosas que nos proponen y discernir si son convenientes, si son adecuadas y son de edificación. Tengamos cuidado con aquellas cosas que parecen buenas y que al final nos van a llevar a perdición. La obediencia será recompensada. Finalmente, todo padre aconseja a su hijo. Todo buen padre llega a tener consejos para con su hijo. Y muchas veces tiene que advertirle sobre los peligros que amenazan su vida. Los autores de Proverbios utilizan esta figura con frecuencia. El cuadro es muy tierno y demuestra que es un buen método de enseñanza que trasciende a todas las culturas y generaciones. Escuchemos también nosotros las instrucciones de nuestro Padre. No despreciemos la dirección de nuestra Madre. No echemos por tierra aquellas recomendaciones de nuestros padres. Es también nuestro deber como hijos obedecer a nuestros padres y honrarlos. Se ofrece una larga vida al hijo obediente y precisamente en esa área se encuentra el cumplimiento de lo dicho en este proverbio. A través de su vida, el hijo obediente estará adornado de gracia y su forma de vida, su manera de dirigirse, creará admiración de aquellos que están a su alrededor, porque observarán que rige su vida por los valores absolutos que provienen de Dios. Por eso la advertencia es muy clara en observar los peligros de andar con pecadores. Los pecadores siempre nos rodean y buscan la manera de atraparnos. A veces con engaños muy elaborados, pero otras veces con palabras que seducen. Un joven inexperto o un joven que ha rechazado oír los consejos de sus padres caerá fácilmente en el engaño. Por eso el buen padre da instrucción a su hijo acerca de las diferentes situaciones que se le presentarán en la vida. Él tiene que experimentar lo que le espera. Pero si entra en la lucha advertido y con conocimiento, es más probable que salga victorioso. La enseñanza que nos da la Biblia es concisa y clara. El versículo 15 dice: Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. No andes con ellos. No te dejes tentar por sus propuestas. No aceptes sus consejos. No vayas con ellos, no camines con ellos, no actúes como hacen ellos. No ames las mismas cosas que aman aquellos que hacen lo malo. Porque su destino está claro.
Los pecadores cuyos pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, ponen peligro sobre su propia vida y sus almas están perdidas y extraviadas. Pensemos, ¿cuál es la recompensa que tendremos como hijos obedientes a todos los consejos que Dios nos da? El camino de la sabiduría ya ha sido trazado por parte de Dios. El camino del conocimiento lo tenemos muy claro. Pero a veces nosotros pensamos que nuestros pensamientos son mucho mejores que los pensamientos de Dios. A veces pensamos que nuestros actos son mucho más loables que aquello que pide Dios que hagamos. Y a veces queremos parecernos a aquellos pecadores y a veces queremos hacer lo mismo que ellos hacen, actuar de la misma forma, aún a sabiendas que ellos tienen una retribución a todos sus actos, aún a sabiendas que aquel comportamiento tendrá también su recompensa. Y una triste, muy triste recompensa. Hasta el pájaro dice, hasta el pájaro, versículo 17, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece bueno, pero es camino de perversión. Es camino de perdición para su vida. Es camino que lleva a destrucción. Jesús mismo preguntó, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En esta era de información, el conocimiento es abundante, pero hay falta de sabiduría. Sabiduría significa mucho más que simplemente saber muchas cosas. Es una actitud básica que influye en cada aspecto de nuestra vida. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, vivir maravillados de su poder y obedecer su palabra. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus acciones. Confiemos en Dios. Confiemos en su sabiduría. Confiemos en su palabra. Nuestras acciones van a hablar mucho más fuerte que nuestras palabras. Esto es, especialmente en casa. Los niños pequeños, los jóvenes, están observando la actitud de los padres, están observando la forma en que se dirigen los padres. Los niños aprenden valores, moral y prioridades al observar a sus padres cada día, cómo actúan, cómo reaccionan a cada evento, cómo reaccionan a cada suceso, en quién confían para resolver los problemas, a quién claman para recibir ayuda, discernimiento y sabiduría. Si los padres muestran una profunda reverencia y dependencia en Dios, entonces, y solo entonces, los hijos captarán esas actitudes. Que los padres permitan ver su reverencia a Dios. Que los padres enseñen a vivir con rectitud. Que los padres enseñen a los hijos a tener la actitud de adoración correcta en su familia y en su comunidad. El pecado siempre va a ser atrayente. El pecado siempre nos va a tratar de seducir, porque ofrece
una vía rápida para la prosperidad y nos hace sentir como si fuésemos uno más en la multitud. Nos da sentido de pertenencia. Cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad de Dios, nuestros apetitos, nuestros deseos se volverán nuestros amos y haremos cualquier cosa para satisfacerlos. Pero el pecado, si bien es atractivo, es mortal. Debemos aprender a elegir, no en base a una apariencia deslumbrante de un placer a corto plazo, sino de acuerdo con los efectos a largo plazo. A veces esto significa evitar a quienes quieren incitarnos a realizar actividades que sabemos que son malas. No podemos ser amigos del pecado sin esperar que esto afecte nuestra vida. Ceder a la codicia es una de las trampas más usadas por el enemigo. Comienza cuando planta una sugerencia que no podemos vivir sin cierta posesión o sin cierta condición. Luego ese deseo aviva su propio fuego hasta convertirse en una obsesión que lo llega a consumir todo. Pidamos a Dios sabiduría para reconocer cualquier deseo codicioso antes que llegue a destruirnos. De Dios siempre obtendremos ayuda para superar cualquier tentación. Entonces, estemos nosotros dispuestos a recibir esta disciplina, estemos nosotros dispuestos a recibir esta ayuda y evitemos caer en esta violencia que está generando el mundo, que cada vez es más cercana a nosotros y que cada vez está entrando más en nuestras familias, que cada vez más y más está penetrando en nuestra vida diaria y está llevándonos a caer en tentación y a este camino de perdición donde sabemos que el resultado es seguro para aquellos que han decidido seguir el pecado y no atender a las recomendaciones, estatutos, mandatos de parte de Dios. Escuchemos a la sabiduría, escuchemos los consejos del Padre y estemos atentos al camino que Dios nos ha marcado en su palabra. Y entonces podremos llamar amigos a la sabiduría, a la prudencia y a la inteligencia. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias. Gracias Padre bendito por lo que haces. Gracias Señor por tu bendición, Señor, que nos das a través de tu palabra a diario, Señor. Y gracias porque hoy podemos abrirla libremente, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, nos cuides de caer en tentaciones, Señor, nos cuides en buscar, Señor, satisfacción en otros lados, Señor, que no sea junto a ti, delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si lo hemos hecho en el pasado, Señor, si a veces sin darnos cuenta hemos puesto énfasis en otras cosas, Señor, en otras actividades, en otras personas, Señor, en lugar de a ti. Señor, en este tiempo también te pedimos por cada padre y cada madre, Señor, que sigue llevando instrucción a sus hijos, Señor, para que les des sabiduría, para que les des inteligencia, Señor, para que les des discernimiento de cómo llevarles delante de ti, Señor, y que clamen a ti, Señor, que eres la fuente de sabiduría. Señor, gracias por lo que has hecho en estos días, Señor. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu hermosa palabra, Señor, que siempre nos anima, nos exhorta y nos edifica. Padre bendito, dejamos en tus manos este día, Señor, que podamos nosotros seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor, y que en cada momento podamos alabar,
bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor, ya que eres el único digno de alabanza. Dejamos todo ello en tus manos, Señor, y lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.